Cuando hablamos de identidad de género o de asignación sexual, puede llegar a arder Troya, literalmente. Hay posturas tomadas de un lado, del otro, todo termina siendo una cuestión de quién tiene la razón, quién no, en un tema que realmente es demasiado complejo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la personalidad. ¿Qué pasa con los padres, con los niños, los adolescentes? ¿Qué pasa cuando se llega a la adultez y puede llegar a haber eh, distintos puntos de ver la vida, como nos pasa a todos en un montón de aspectos? Para charlar de este tema y de varios otros respecto del mismo asunto complejo, es que hoy tenemos la presencia del doctor Adrián Helien, uno de los pioneros en el abordaje de estas cuestiones. Él es médico, psiquiatra, sexólogo. Le doy la bienvenida y le agradezco, primero, por haberse sumado a charlar de esto. Y bueno, ya de entrada, ¿cómo está la situación hoy versus 10 años atrás respecto de la identidad de género y la aceptación social? Bueno, gracias por la invitación, Por favor. Nico. La idea es compartir un poco del trabajo que realizo, en realidad realizamos en un equipo interdisciplinario en un hospital público, el Hospital El Durán. Hospital de Durán. Sin duda hemos avanzado, yo diría, desde la ley de identidad de género, sobre todo hasta el día de hoy, hemos avanzado. Nos falta, digamos, seguir avanzando, pero creo que era un antes y un después. La ley de identidad, bueno, tiene un poquito, es del 2012, yo me iría un poquito más atrás y ahí sí habría una gran diferencia, porque antes de la ley de identidad de género, las personas transgénero, es decir, las que no se sentían identificadas con el sexo que le asignaron en el nacimiento, no estaban de acuerdo o no se sentían identificadas o se autopercibían diferentes al género que te asignan cuando vos nacés en base a tu cuerpo, a tu biología, a tus genitales. Bueno, las personas no eran dueñas de su identidad y tenían que hacer un juicio al Estado. Y un juez iba a decidir sobre tu identidad. Vos fíjate esto, la identidad tuya, ¿de quién es tu identidad? O mi identidad, básicamente es mía, no es del juez, no es de papá, no es de mamá. Es un derecho humano básico, pero para ver en perspectiva, miramos para atrás y decíamos, antes las personas transgénero no tenían derecho a esa identidad y un juez iba a decretar o iba a definir su propia identidad. Y si querían intervenir su cuerpo, también ese mismo juez iba a decidir si podían o no. Fíjate vos que eso cambió diametralmente con la ley de identidad de género. Primero, nunca más hay que hacer un juicio del Estado. La persona hace un trámite administrativo y define quién es. Eso es un cambio revolucionario en el mundo. Tengo una anécdota. Tuve la suerte de estar en Ámsterdam en un congreso. Digamos, apenas había sido promulgada la ley de identidad de género y la primera persona que habló dijo el modelo a seguir en el mundo es el de la ley de identidad de género argentina. Es decir, que desde afuera creo que es realmente una luz que ilumina a muchas otras leyes. Esto es importantísimo decirlo. Entonces, esto cambió, nadie tiene que hacer un juicio y la única validación que vos necesitas es tu propia palabra. Y por supuesto el Estado garantiza el acceso a los tratamientos que algunas personas necesitan. Yo diría que eso es ya un cambio revolucionario, ¿no? Validar la identidad de las personas simplemente por su autopercepción. Y eso es realmente una cosa muy, muy importante. Antes consultaban, si querés, vamos a hablar de consulta, antes consultaban más mujeres trans arriba de los 35 años. Hoy consultan más varones trans cerca de la adolescencia, 15, 16 años. Así que hay un cambio en la consulta que es más temprana. Y ¿Eso tiene esto que ver con acceso a la información o con por ahí más laxitud y aceptación de los padres? no sabemos. ¿Pero por qué? Porque este fenómeno es en el mundo, digamos, ¿no? Y es un fenómeno realmente que llama la atención, que cada vez consultan más jóvenes, varones trans, y es la primera vez que la consulta de las adolescentes sobrepasa a todas las otras consultas. Estamos viendo, hay más difusión, hay más variabilidad, hay más aceptabilidad, hay más aceptación social.
Depende de dónde hablemos, ¿no? Porque sigue siendo realmente un tema político. ¿Qué quiere decir? Que depende de dónde hayas nacido, esta identidad trans puede ser una identidad criminal o puede ser una identidad que sea catalogada como patológica o una enfermedad, Sí, ¿no? incluso dependiendo del contexto, dependiendo del año, puede ya ser tema ideológico. Totalmente. Cuando hablamos de política, hablamos de tema ideológico, es decir, de cómo hoy permitimos o cómo tenemos acceso a derechos o no. En la Argentina, por suerte, tenemos derecho a la identidad como un derecho humano básico. Desde la niñez, adolescencia y personas adultas. En otros lugares no sucede así. Y creo que es realmente un privilegio en lo que hemos avanzado en derechos en Argentina. En otros lugares no es así. Te voy a dar un ejemplo. Hay lugares en el mundo donde directamente la orientación sexual homosexual tiene pena de muerte. Muerte. Exactamente. Son 7 países en el mundo que todavía al día de hoy tienen pena de muerte, ¿no? Es decir, depende de dónde naces, tenés derechos. Y depende de dónde hayas nacido, el Estado puede meterse en tu deseo, en tu orientación, en tu identidad. Hasta Creo llegar al que extremo de que no seas persona. exactamente. Ahora, como médico psiquiatra, esta Dijiste una pregunta, cosa que quisiera tomarla. o sea, como, Lo que dijiste, no eras persona. Y no so- realmente, sí, si te condenan a muerte por tu orientación sexual es porque no sos persona. exactamente, pero vos fíjate, yo le digo a mis colegas, yo armo el primer equipo interdisciplinario de atención de salud trans en Argentina, 2005, en los 2000 empiezo a armarlo. Antes las personas trans no tenían atención, esto sí quiero decirlo, y me parece muy importante remarcarlo. Si vos eras trans, si tu hijo, hija era trans, no te iban a atender. Eso es no tener derecho como persona, porque a las personas la sociedad la protege y les da derechos. Las personas trans no tenían derecho a la salud, con una tremenda consecuencia que también no debería dejarla pasar. Se morían con la mitad de expectativa de vida que una persona cisgénero. Y a toda la sociedad, a los que nos están viendo, escuchando, les pregunto, ¿por qué no nos dimos cuenta que las personas trans no tenían acceso a la identidad, no tenían derecho a acceso al trabajo, no tenían derecho a una vivienda, no tenían derecho a su propia identidad? Entonces me parece que eso hay que remarcarlo. Creo que la sociedad de alguna manera está en deuda con las personas trans porque no protegimos a las personas trans, porque si son personas, la sociedad las protege, A veces el histórico rechazo al distinto, al que no queremos verlo. por ejemplo. Quiero anclarme en lo de tu formación como psiquiatra por lo siguiente. Hace no mucho tiempo, hace más o menos 20 años, recuerdo un participante de Gran Hermano que se hizo, pero figura pública, Mm, por manifestar que tenía disforia de género. sí, Hasta donde yo tengo entendido, la disforia se aborda desde el punto de vista psiquiátrico. sí. ¿Cuándo te recibiste de psiquiatra? Yo alrededor de los 90, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo. ¿En qué momento te hizo el clic de decir, esto no es un trastorno psiquiátrico, muchacho? A ver, el clic me lo cuestioné mucho tiempo y fue uno de los que batalló, digamos, dentro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos por lo que se llama despatologización, ¿no? Los manuales de psiquiatría en general, como decís vos, a todas las personas que no entraban en el binario, es decir, varón y mujer normativa heterosexual, los catalogó de enfermos. Y tenemos que hacernos cargo. Nosotros patologizamos y pusimos a la diversidad en los manuales de psiquiatría como un trastorno, ¿no? Y aún el término disforia de género sigue siendo patologizando y sigue siendo un diagnóstico psiquiátrico dentro del DSM-5, que es la Biblia de los psiquiatras. Así que todavía la batalla continúa dentro de la Asociación de Psiquiatras a nivel mundial. Así que a mí me hizo ruido siempre, digamos, porque realmente no había, nosotros que somos médicos y que nos ufanamos de decir, bueno, tenemos evidencias acerca de algún problema o de una enfermedad. Nunca hubo una evidencia de nada. Es decir, la homosexualidad entró en el manual de psiquiatría por una cuestión política, digamos. No eras varón y mujer normativa heterosexual, estabas enfermo. No hay ninguna evidencia. Y también salió Recién en el 90 de la OMS. recién en el 90 y festejamos la despatologización, pero tenemos que acordarnos, tenemos que tener memoria, acá diría, que es importante que nosotros, los psiquiatras, primero patologizamos para después sacarlo como una enfermedad, como un diagnóstico, sin ningún tipo de motivo más que no entrar en el varón, mujer
heterosexual binario. Es Perdón, decir, y para dimensionarlo, estamos en el año 92-93. sí. ¿Qué dice el manual de psiquiatría? ¿Qué tenés que hacer frente a un paciente que tiene disforia de género? Y había todo un protocolo que a un médico te iba a diagnosticar. Un médico tenía un protocolo que a partir de diagnosticar una serie de entrevistas durante un determinado tiempo, básicamente iba a darle, entre comillas, la derivación a un, por ejemplo, médico, sí, a un médico endocrinólogo si vos necesitabas un tratamiento. Y te iba a pedir una especie de prueba donde el médico psiquiatra tenía un protocolo que le iba a decir, bueno, mirá, tenés que hacer lo que se llama test de vida real, tenés que vivir en el género en el que vos decís que de alguna manera perteneces, a ver si pasás ese tiempo, que podría ser un año o dos. Estos eran los protocolos que eran que se llamaban Standard of Care, normas de atención de la Asociación Mundial de Profesionales que atendía salud transgénero, básicamente. Así que había que entrar, había que patologizar, había que durante un tiempo demostrar que eras trans para poder acceder recién a algún tipo de tratamiento X. Y después, recién, durante mucho tiempo después, podrías acceder a algún tratamiento quirúrgico. ¿Pero no se imponía el intento de una cura? No, en realidad lo que es tratamientos, digamos, terapias de conversión, desde hace mucho tiempo están catalogados como mala praxis, por suerte, sobre todo a partir que se despatologiza en 1990. Entonces, hay todo un cambio y probablemente en los 2010 se empieza a hablar de despatologización de las personas trans, ¿no? Creo que es importante remarcar que la tendencia a nivel mundial es realmente la despatologización y hay un consenso, digamos, en contra de todas estas llamadas terapias. Terapia, digamos, de conversión es convertir a alguien al binario normativo, a alguien gay, volverlo hétero. Jamás podemos convertir a nadie, que encima no quiere ser Pero convertido. se ha intentado. Se ha intentado, no, bueno, está bueno que lo digas porque ahí todavía escucho todavía que se sigue intentando, ¿no? Entonces, y sobre todo también en personas trans y a ciertas edades se le niega la identidad o, bueno, ya se le va a pasar, piensan algunos colegas, me llama la atención, pero todavía sigue de alguna manera ahí sonando esto de las terapias de conversión. Decididamente hay un consenso mundial no a las terapias de conversión, digamos, es mala praxis, respeto a las identidades y hoy, por supuesto, la palabra es despatologización. No es una enfermedad, ni ser gay, por supuesto, ni ser trans, simplemente lo que estamos hablando es equidad de derechos y acceso al sistema de salud quienes lo necesiten. Volvemos a mediados de los 90. Un joven médico psiquiatra con el manual estándar vigente. Sí. ¿Qué es lo que te lleva a hacer el clic? Las personas. Una cosa es que yo digo a mis colegas todo el tiempo, digo, nosotros escuchamos nuestra voz, nuestra formación es binaria y patologizante. En la Facultad de Medicina, aún hoy, te van a enseñar solamente medicina cisgénero. No se enseña nada que tenga... Yo te diría algo más. La palabra género no entra a la Facultad de Medicina. Punto. Es decir, no se habla de género en la Facultad de Medicina, y mucho menos de personas transgénero. Entonces, escuchamos una formación, la formación sigue siendo binaria, hay varones y mujeres heterosexuales, la sexualidad sigue siendo reproductiva y solo identidades cisgénero hay. Salimos pensando que las únicas personas que hay son las cisgénero o que son las únicas verdaderas o las más importantes, y creo que eso es algo que tiene que cambiar, está cambiando, pero al día de hoy no hay nada de formación en medicina. Entonces, creo que eso es un tema importantísimo. Y el cambio fue ver a las personas. Las personas venían al hospital de Urán y me decían, bueno, necesito atención, pero no las atendían, se burlaban en las guardias porque las personas trans solamente venían con urgencias, porque realmente si una persona trans necesitaba un tratamiento,
X específico para transicionar un tratamiento hormonal acorde a su género, un tratamiento quirúrgico, primero las cirugías estaban prohibidas y segundo los tratamientos no los recibía de nadie, no las atendían. Entonces creo que empezar, el cambio es escuchar a las personas y hay algo que se llama ser empático, es decir, vibrar emocionalmente y lo otro es simplemente querer ayudar. Yo cuando vi a las personas y las vi en todas las edades, no podía creer, primero como yo no había visto que no se atendía a personas trans. ¿No? El cuestionamiento fundamental empieza por mí. ¿Qué me pasó a mí que yo no las vi? Y aquí están y algo tengo que hacer. Y me hice cargo y bueno, empezamos a armar el equipo. Pero bueno, el equipo se armó en el hospital. Si yo me hacía cargo y firmaba yo los tratamientos. Esto fue así, esta es la realidad, ¿no? Entonces, de ahí ahora a tener, de estar en la jefatura a cargo de un servicio que tiene un montón de profesionales y que atiende todas las edades, hay un enorme camino recorrido. Pero a ver, yo creo que sostenido por los profesionales, ¿no? Es decir, tenemos una ley muy hermosa y un tema, bueno, podemos cuestionar el sistema de salud, pero realmente no estamos pasando un buen momento porque necesitamos más profesionales, más infraestructura para seguir atendiendo como corresponde Ahora, la demanda. vos me mencionás un equipo de profesionales, pero que tuvieron que ser formados fuera de la facultad. Sí. ¿Qué es lo que debería, o sea, en tu opinión, qué es lo que le falta a las facultades de medicina para decir, bueno, estás preparado para atender, bueno, ahora sí a todas las personas? Y le falta integrar la perspectiva de género. Las personas no son solamente cisgénero, porque si vos enseñás esto, estás discriminando, estás sembrando también la semilla de la discriminación y la desigualdad en la atención y en el acceso a la salud. Estás de alguna manera sosteniendo el sistema y sosteniendo que las personas trans no se atiendan. Entonces, le falta primero incluir la palabra, incluir el género. No sé quién será hoy, es que está a cargo de la formación, pero hoy con una ley que nos obliga a incluir a las personas trans, que no haya formación en salud trans, me parece disparatado. ¿Por qué? Porque atraviesa transversalmente, atraviesa la pediatría, atraviesa la endocrinología, atraviesa la cirugía, la clínica médica, atraviesa trabajo social, atraviesa el sistema educativo. Pero, perdón, todo. porque esto es total ignorante, o sea, no estudié medicina, pero ni pasé por anatomía siquiera. Pero, por ejemplo, si alguien tiene un problema endocrinológico, no importa, endocrinológico, en los riñones, Sí, no importa físico. si es hombre o mujer, va a ir a un nefrólogo. Sí. ¿Sí? ¿Qué sería la salud trans? O sea, ¿qué patologías puede llegar a presentar una persona O trans cualquiera puede enfermarse. A ver, que una sea persona exclusivo del cis o una trans? persona trans. No, bueno, a ver, hay muchas consecuencias de la no atención, digamos, Ah, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ante la imposibilidad, ante lo que era atención dentro del sistema de salud, modificaba su cuerpo con sustancias aceite de no auto, sí. médicas, aceite de avión, vaselina líquida, eh, siliconas Sí. industriales. Entonces, realmente ponía en riesgo su vida y esa sustancia, una silicona industrial en tu cuerpo, es un agente extraño, rechazo, celulitis, infecciones, y eso en tu torrente sanguíneo es muerte. Entonces, hay un montón de temas que tienen que ver con la no atención. Y después, bueno, una persona trans necesita a veces hacer algunos tratamientos específicos que tienen que ver con tratamientos hormonales, es decir, o con tratamientos quirúrgicos para modificar su cuerpo a cómo se autoperciben. De alguna manera hay tratamientos bien específicos. Pero si vos vas a los registros de laboratorio son para varones y mujeres y género. Recién ahora estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Endocrinología para hacer parámetros para seguir la salud de las personas trans. La pediatría se asombraba, decía que no podía ser que haya niñeces trans, y por supuesto son una realidad que nos golpea la puerta y tenemos que atender. Como te dije, adolescencia que explotó absolutamente el número de consultas. Pero si vos no atendés una persona, no sabés que es una persona trans, y realmente hay miedo. ¿Cómo será atender? Es igual cualquier persona realmente, ¿no? Pero creo que todavía nos falta en esa formación y eso también repercute en la calidad y en el acceso a la atención en salud. Del 2005 para acá, bueno, son casi 2 décadas,
¿Qué pasó con los chicos, con los menores, con Bueno, niñeces? muy interesante esa pregunta, O sea, Nico. ¿a partir de qué edad? Sí, a ver, nos consultan, en general las consultas parten ahora actualmente, 4 o 5 años, pueden consultarnos. Em, y de hecho nos consultan también a partir de esas edades. Nosotros armamos el equipo de adolescentes, mucho después niñez y adolescencia, después que el de adultos. Armamos en el 2005 el de adultos y en el 2015 empezamos a poder esbozar un equipo, recién lo pudimos armar en el 2016. Por todo esto que te digo, por un montón de lucha, por capacitación, por de alguna manera visibilizar la temática y porque venían a la consulta los chicos y las chicas. Entonces, realmente era así. Yo tenía la sala de espera, la anécdota de un chico trans que alrededor de 11, 12 años y decía, ¿por qué no me atienden? Creo que vino meses. Digo, ¿por qué discriminan a los jóvenes? Los jóvenes también existimos. Realmente, esto que es una anécdota real. Y siempre aparecía en el servicio reclamando la atención, hasta que lo hicimos, él se llamaba Yo soy el socio fundador, genial. Pero bueno, creo que la realidad de las personas trans, ¿no? Esto que parece, cuando yo hablaba de niñez trans, hablemos de 15 años atrás, era realmente algo como muy difícil de entender. Digamos, me decían, no existe la niñez trans, no nos consulta nadie. Le digo, bueno, me consultaban todos y todas a mí, ¿no? La verdad que existía, existe, y hoy está muy visibilizado en la temática, pero sigue habiendo muy pocos equipos que atiendan niñez y adolescencias transgénero. Y creo que eso es un súper cambio, donde batallamos en la formación, donde hablamos de inclusión y donde conseguimos un cambio. Hoy hemos atendido alrededor de 340 niñeces y adolescencias, debe haber una persistencia alrededor de 200 jóvenes que están viniendo, niños que están en seguimiento en nuestro hospital actualmente, es decir que hay un aumento de las consultas. Ahora, me hablas de un equipo en un hospital en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la realidad del resto del país? Salvo del Durán. ¿Con qué me encuentro? Hay otro equipo que también atiende, el Elizalde, y después hay yo creo que hay voluntades, yo creo que hay individualidades. Conozco muy poco la realidad digamos, federal. Sé que hay equipos en otras provincias. Hice como unas cuantas giras, casi giras bailanteras por todo el país, difundiendo, asesorando, formando otros equipos. Así que hay equipos, pero no sé cuánto en realidad, no quiero arriesgar. Hay otras realidades y bueno, tenemos un país enorme, pero bueno, creo que hay. No tengo certeza hoy para informarte. Creo que hay muy poco, creo que es insuficiente. No solamente en la formación, en la capacitación y en el apoyo real para que estos equipos se sostengan, ¿no? Es decir, porque necesitamos infraestructura, necesitamos nombres más profesionales, necesitamos una silla donde sentarnos, un escritorio, y eso que suena a chiste, es una triste realidad que a veces no existe en nuestros hospitales y aún así seguimos laburando y poniendo el hombro, esa es la realidad. ¿Qué te pasa cuando escuchás estas noticias que puede venir afuera o no, desconozco, sobre personas adultas que hicieron el camino inverso después de haber transicionado cuando eran niños o adolescentes? Sí, bueno, existe esa posibilidad, se llama detransicionar, es decir, cuando regresar al género, digamos, originario, digamos, acorde a lo que sería su sexo de asignación al comienzo, es decir, una persona transiciona y detransiciona, y también puede retransicionar, que quiere decir, una persona puede transicionar a un género no binario y después transicionar siendo una persona transbinaria. Esto existe. Primero estamos asistiendo a la realidad que el género es más flexible y más fluido de lo que pensábamos en algunas personas, ¿no? Esto en las estadísticas hablan del 1 al 2,5%, depende de las estadísticas y los lugares donde... 1,2% de
de transición. De gente que transiciona. De transición. El 1,2 o el 1 Sí, o el 2 es el sí, que... es el que de transición. son más noticias que Sí, estadística. claro, en realidad la mayoría de las personas que transicionan tienen una permanencia en el género y esto es una realidad, ¿no? La mayor fluidez se da en la infancia y ya en la adolescencia va siendo mucho más firme, no llegando al 100%, pero casi sin de transiciones, ¿no? Entonces, existe quizá como una noticia periodística o una realidad minoritaria, pero la realidad es que la firmeza en el género es infinitamente mayor y que realmente las personas que transicionan, y hablamos de beneficios de la transición, vivir en el verdadero género, ¿no? Vivir en el género auténtico es realmente un tema que tiene que ver con una mejor calidad de vida, con mejor salud, con menor enfermedad, si comparamos con personas que no han de transicionar. Y en esto hay estudios científicos que tenemos con evidencias, con seguimientos a largo plazo, ¿no? En la Argentina nos faltan todavía muchos, pero tenemos en el mundo muchos seguimientos. Entonces, me parece que lo más importante es esto, cómo una persona tiene el derecho a hacer esta transición, porque esto tiene que ver con una calidad de vida diferente, con una salud diferente. Y hay estudios que comparan, digamos, ¿no? Ya te digo, gente que transiciona y gente que no. La gente que no transiciona realmente tiene y no tiene acceso a esta transición, tiene menor calidad de vida, tiene mucho más problemas en su salud. Entonces, esto es importante. Y cuando transicionan, hay estudios que comparan, digamos, con sus hermanos. Es decir, este chico trans que transicionó comparativamente con su hermano, ¿cómo está en su salud? Parejo. ¿Cómo está en su problema en salud mental? Parejo. Realmente hoy tenemos evidencias de que la salud transicional es un tema importante y que este equipo que acompaña realmente al acompañar mejora su calidad de vida. Esto es contundente en el mundo, ¿no? Entonces, a veces las noticias minoritarias se roban la tapa o se roban las luces, pero realmente tenemos que hablar de lo más importante. La salud transicional es importante. El derecho a tener tu identidad de género y vivir en tu género es saludable. Doctor, le pido si puede bancar 2 minutitos que tenemos que ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos. El doctor Adrián Helian aquí en Es Más Complejo. Ya venimos. ¿Cuál es el acceso a la información? Más allá de lo que podemos ver de noticias que a veces cubren actos de militancia familiar o de grupos que militan por los derechos. Desde el punto de vista científico, ¿cuál es el acceso a la información? Tengo entendido que tenés algunos libros publicados. Sí, tengo 2 libros publicados. En el 2012, antes que saliera la identidad, o casi ahí un mes antes, un libro que se llama No hay cuerpos equivocados, que fue retitulado, o sea, que se llamaba Cuerpes equivocades, ya en inclusivo, ya te imaginas hablar en inclusivo en el ambiente médico, era linchamiento de mínima, no sé si era hoguera o me linchaban, la horca. Es decir, que a mí me gusta cuestionar en profundidad y hoy se llama No hay cuerpos equivocados, porque tiene que ver con la diversidad, ¿no? La diversidad corporal, el derecho a tener un cuerpo diferente. Y el segundo es un manual, que es el primer manual que hay de salud transgénero en español, que marca algunos lineamientos para equipos de salud, que también tiene un enfoque interdisciplinario, habla de familias, habla de niñeces, habla de cuestionamientos a la medicina, de tratamientos hormonales, tratamientos quirúrgicos, tratamientos vocales, cómo se redefine la ginecología y atiende salud transmasculina. Es decir, es un manual bastante complejo que apunta a paliar un poco el déficit en la formación. Así que sí, a mí me parece que es por ahí, formando gente. Pero hay un déficit. Totalmente. No, hay mucho déficit. Entonces, si me decís que el tuyo es uno de los primeros manuales. Sí, totalmente. A nivel académico. Sí, totalmente.
Hay otros, por supuesto, no quiero decir que es el único, pero hay muy poco y de atención específica muy poco. Como decís, hay muchas y muchos militantes que aportan con su testimonio de vida y con su acompañamiento, que realmente me parece muy valioso, que cubre una parte, pero la parte específica, digamos, de atención dentro del sistema de salud, tiene muchas falencias, decididamente. Ahora, si vos tuvieras la posibilidad de, te dan un cheque en blanco, una lapicera y te dicen lo que necesites para seguir avanzando en tu área. ¿Qué es lo, no qué es lo primero, qué es lo que harías? Bueno, O sea, tenés posibilidad de todo. sí, no, primero tengo que formar gente, digamos, formar gente en atención trans específica en todas las edades. Creo que eso sería, y formaría equipos interdisciplinarios. Sabes que en hospitales hay gente que atiende desde un servicio de endocrinología, hay gente que atiende salud mental, hay gente que atiende cirugías. Para mí el abordaje es interdisciplinario siempre, tenemos que trabajar en equipo, cosa que nos cuesta en un hospital, ¿no? Y yo estoy peleando eso porque, bueno, tengo que pedir, si vos sos pediatra y trabajás en endocrinología, yo necesito que estés en el servicio un día. Vos que trabajás en cirugía, necesito que me habiliten el quirófano para que vos puedas operar un día. Lo mismo el endocrinólogo de adultos, hacemos acompañamiento o trabajo con la voz, porque la identidad tiene que ver con la voz, y tenemos fonoaudiología, tenemos trabajadoras sociales que intervienen en las escuelas y que también ayudan en algunos procesos, por ejemplo, de cambios de documento. Es decir, que hay una amplia red que necesita de alguna manera de formación primero y después de lo que te dije, infraestructura básica. Hoy estaba haciendo, antes de venir, un pedido a las autoridades para que me pongan una secretaria, para que me habiliten las computadoras, para así, Wi-Fi, y que realmente me asignen horarios para tener un equipo conformado, que me nombren más gente. Estoy pidiendo un anestesista para ver si tengo un anestesista para el equipo, para permitir que esas cirugías que tienen 1 año, 2 años de espera o más puedan acceder, digamos. Entonces las personas, es decir, falta muchísimo en todos sentidos, de la infraestructura, del equipo profesional y de lo que es también no profesional para que tengamos un equipo, por ejemplo, y somos uno de los equipos más reconocidos, con más trayectoria y con más atención. Por eso digo, me imagino en un país federal como el nuestro, qué pasaría en otras provincias que quizá no tengan el mismo presupuesto, ¿no? O menos. Así creo que es un tema para llamar la atención y para apoyar concretamente, realmente, ¿no? No verso, sino que realmente el apoyo sea un apoyo económico para que la infraestructura se concrete y podamos atender mejor. Así de sencillito. Te llevo para el lado del resto de la sociedad. ¿Qué opinión tenés cuando escuchás que se puede adoctrinar en materia de orientación sexual o de identidad de género? Yo creo que esos son los adoctrinadores o la gente antiderecho, digamos. Es lo mismo, yo te diría, Nico, no sé a qué edad, pero evidentemente no se puede cambiar ni torcer esto de lo que hablamos de las conversiones, que suena así disparatado. Es decir, no se puede vivir fuera del género, no hay tal adoctrinamiento, y en general son voces que hablan, son voces antiderechos, que hablan básicamente de una ideología, quieren implantar la ideología de género. En realidad la ideología que quieren implantar es la de la normatividad y el hay varón y mujer normativo heterosexual. Realmente antiderechos, yo creo que el género es un espacio de libertad. Yo creo que no se puede torcer tal cosa, ¿no? Una de las cosas que trabajo con los padres. Realmente poder dejarlos ser, poder acompañarlos y poder aceptarlos es la base. Entonces, y si vos querés cambiarlo, no vas a poder. Es decir, no hay forma de cambiar el género decididamente. ¿Por qué? Pues es una autopercepción y tiene que ser algo que lo vas a sostener durante toda tu vida. Es decir, tenés una trayectoria de vida y vas a básicamente ser vos y vas a contactar con quién sos vos y vas a vivir en ese género. Y no se puede vivir por fuera del género porque sufrís.
Realmente, la gente que habla de esto, que se puede cambiar o torcer, nunca vio a un chico trans. Un chico trans tiene toda la sociedad en contra, le dijeron que es del otro género, es decir, naciste con pene, vas a tener que sentirte varón. Y viene este chico y me dice, soy una nena. Y yo lo quiero cambiar, la quiero cambiar y no voy a poder, ¿no? No voy a poder porque hay una sociedad que le dice, bueno, vos sos nene porque tenés pene y tenés que poner a la fila de los varones. Y la nena trans va a decir, no quiero, porque me siento nena. Tenés que ir al baño de los varones, no quiero, quiero ir al baño de nena. Te tenés que vestir con varón, no quiero, quiero vestirme como una nena. Y si no me decís por mi nombre de nena, no te voy a escuchar. Es decir, la gente que no entiende, que no sabe, que se asombra de esto, realmente el género tiene un nivel superior a básicamente que va a definir, te va a definir como persona más que tu biología. Son dos variables diferentes, la biología y lo que vos percibís. Entonces, bueno, hay falta de experiencia, hay también componentes ideológicos de gente antiderechos, gente que nunca vio a niñez trans, por ejemplo. Yo digo, el género es un espacio de libertad donde vos realmente sos quien sos y no podés vivir de otra manera, o te cuesta mucho, o sufrís o te angustias. Cuando uno habla con docentes, sabe que detrás de la función docente hay un montón de cosas, ¿no? Está el docente que enseña, pero también está el docente que además de enseñar es el que percibe si pasa algo en la casa del chico, si el chico está siendo violentado, si está siendo abusado, si está comiendo, un montón de cosas. ¿Puede el docente persuadir, percibir, notar? ¿Están formados para...? No puedo juzgar, yo creo que hay algunos docentes que sí, docentes que no, y como vos decís, hay un componente político ideológico, hay gente que está en contra, digamos, hay gente que dice que es una moda, hay gente que dice no puede ser, hay gente que dice son muy chiquitos. La realidad es que hay de todo, yo veo de todo, yo creo que sí, la ley nos educó y de alguna manera no es lo mismo hace 15, 20 años cuando empecé a hablar de la temática que hoy. Creo que hoy está mucho más visibilizado y más aceptado, ¿no? Y creo que ese es un súper cambio. No es mi ámbito, ni quiero Pero no te llegó hablar. nunca una derivación que haya iniciado, che, mirá, yo no me había dado cuenta hasta que el docente... A ver, sí, por supuesto que un docente lo percibe, claramente ese docente sensible, empático lo percibe. Había escuelas, hablemos de 10 años atrás, que no entendían. Apareció un chico trans y no entendían de qué se trataba. De hecho, he ido a hacer viajes a escuelas, a hacer integraciones de chicos trans, a dar alguna clase, algún taller de integración para docentes, para familiares. Pero hoy ya creo que con la ley estamos, como visibilizó, educó y de alguna manera despatologizó. Entonces creo que sí, que hay docentes que sí, como hacía 10 años, yo hacía en la receta, en un recetario le decía, respétese la identidad de género de tal joven, si no será, apenas estaba la ley, si no será, digamos, denunciado de acuerdo a la ley de identidad de género. X. Es decir, antes sucedía eso y si iban con la receta, dice, ahora sí me respetan el nombre. Ahora no está sucediendo. Yo creo que, digamos, la ley de identidad de género y los artículos específicos, quinto, el 11, ya de alguna manera dieron derechos a esas niñeces, esas adolescencias y ya no pasa. Yo creo que hay mucho más respeto, hay mucha más aceptación y hay mucha más formación en el equipo docente. Te llevo al otro extremo de la franja etaria. Eh, las máximas edades que te han ido a consultar. A ver, arriba de los 60, 70 han ido. Pocas personas ahora, ya te digo, la consulta mayoritaria está en la adolescencia, pero sí me acuerdo que la primera persona que se operó en el Hospital Durán tenía más de 60 años. Wow. Entonces, a veces son sobrevivientes, ¿no? Esto de que yo decía, la mayoría de las personas trans no llegaba a los 40 años, habría que actualizar esto, pero es una realidad, digamos, las personas morían jóvenes, siguen muriendo jóvenes, y de alguna manera la excepción era la consulta de una persona adulta mayor. Yo creo que vamos a ir asistiendo cada vez más a mayor expectativa de vida, pero es una realidad. Entonces, había personas que venían con estos problemas, digamos, del autotratamiento, de aplicación de las siliconas.
venían con cirugías que eran hechas en condiciones precarias y teníamos que de alguna manera hacer una modificación o reparar, cirugías reparativas, es decir, pero la realidad es que esperemos que siga mejorando y sigan viniendo, pero bueno, la realidad es que no había quien las atendiera, entonces postergaban las consultas. Hoy vienen mucho más jóvenes y vienen con una consulta más temprana. ¿Y qué tipo de acompañamiento familiar notas? A ver, Porque siempre conocemos el acompañamiento familiar positivo. claro. A ver, hoy un chico me contaba que la madre de entrada no lo aceptaba o le decía que era muy joven. Lo más común, primero, es el asombro, ¿no? Eh, Cuando sos muy chico, podés cambiar de opinión. sí Cuando o seas grande, no. sé lo que quieras. Vamos a la cosa más básica. Todos, todas, todes esperamos un chico o chica cis. Tenemos que empezar a abrir corazones y mente para decir, eh, eh, la llegada de un chico, una chica, un chique trans es un aspecto esperado también dentro de las posibilidades de, no me gusta la palabra, pero voy a usarla, normales de ser persona. Es decir, no es una situación diferente a la de un cis, simplemente que son diferentes respecto a la entidad, pero como sociedad podemos esperar o cambiar digamos, la información. Un chico trans puede ser un chico esperado. Yo creo que las nuevas generaciones lo tienen muchísimo más claro, integran mucho más, pero realmente debería ser un aspecto esperado con posibilidades de ser persona. Entonces, normal, despatologizar sería. Segundo, el asombro. Si no esperás un chico trans, te asombrás. Y los padres a veces se culpan. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice Como si mal? hubieran hecho algo mal. No, pero bueno, no hiciste nada mal, no sabemos cómo se forma la identidad. Es decir, no es que vos tuviste, digamos, formaste o deformaste, la persona descubre quién es y va en su trayectoria de vida descubriendo esta identidad. Es decir, como también descubrís tu orientación y quién te atrae y quién te conmueve, si querés sexual, emocionalmente. Digamos, no es culpa de nadie, y sobre todo si es normal, no tenés culpa. Tu hija es perfectamente normal, no tenés culpa. No sabemos cómo se conforma, primero, sensación de él, y segundo, básicamente, borrar la palabra género, acá está tu hijo. Es decir, lo que necesita, como cualquier hijo cis o trans, es que lo quieras, que lo apoyes, que lo acompañes y que lo valides. No, todos necesitamos ser validados en nuestra identidad. Y una sociedad que diga, sí, todas las personas tenemos iguales derechos, todos somos normales, validar las identidades trans también, ¿no? Porque también tiene que ver con tu calidad de vida, que seas aceptado socialmente. Entonces, bueno, dicho esto, bueno, hay una etapa de shock, de asombro, y después se trabaja sobre la palabra que yo quisiera remarcar, que es la aceptación. ¿Por qué? Porque la aceptación salva vidas. ¿Por qué? Porque si no aceptás a tu hijo, aumenta el riesgo de suicidio en 8 veces. Así de sencillo, 8. 6 veces el riesgo de padecer depresión. Entonces, estamos hablando, digamos, hablamos de intervenciones médicas, que hay algo básico. Aceptación salva vidas, punto. Y es para todos, todas y todos y todes. La aceptación salva vidas. Fíjate cómo comenzamos la conversación hablando de cuando se abordaba el género como la disforia de género Sí. desde un punto de vista psiquiátrico, y ahora me vuelvo a aparecer el psiquiatra para decirme, si no lo aceptan, psiquiátricamente se dispara para... Sí, para sí, cualquier tenés lado. problemas de salud y claramente graves en tu poder vivir. Y si no me aceptan y yo soy un chico y yo voy a mi casa para que me protejan y me quieran, no tengo ni protección, me quieren. Y bueno, de hecho sucedía que en las primeras etapas donde yo atendía hace 20 años, los chicos y las chicas trans eran expulsados de sus hogares con el alto costo que eso implica. ¿Te imaginas que te dejen en la calle cuando sos chiquito? ¿Qué haces? ¿Cómo me defiendo en la vida? Probablemente otras personas trans armaban su núcleo familiar y la protegían, la cuidaban y no tenían también otras formas de vida. ¿Cómo eran la vida? Bueno, ¿cómo poder estudiar? Creo que eso cambió muchísimo, pero el acompañamiento familiar, quiero decir que la aceptación salva vidas, y hay formas de aceptar. Y sí, hay dos cosas. Si borras el género, ves a la persona, me parece un tema importante, ver a la persona.
la aceptación y de alguna manera es el respeto por el nombre elegido y los pronombres. Cosas tan pequeñas que a veces las personas cisgénero no las vemos. Que yo te diga Nico, que vos me digas Adrián, es una validación identitaria. Parece obvio, pero no lo es. Cuando vos te pusieron un nombre que no te representa, cuando utilizas pronombres que no te representan, es todos los días como un golpe que me están dando, un dolor que recibo todos los días. Y claramente eso es importante. Bueno, sin ir más lejos, hay personas que hacen juicio para cambiarse el apellido porque han tenido un padre que no los representa. Totalmente. Totalmente, un padre que los ha dañado, es decir, un padre que a veces, un padre o una madre que no los ha respetado, los ha dañado, que los ha angustiado, que los ha abusado, bueno, claramente es un tema. Pero bueno, acá el tema es mucho más sencillo. Tenés un hijo cis o trans, valida su identidad, amalo, querelo, protegelo y ponerle tus límites también, porque le vas a pasar valores familiares como a cualquier persona, ¿no? Me parece que es básico para la educación de todos y todas. ¿Te sentís satisfecho con la actual ley de educación sexual? A ver, estoy, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, si se cumpliera estaría fenómeno. Yo lo que, lo que vengo y trabajé y formé muchos años, 11 años, formé educadores en sexualidad. Eh, ¿Quién forma esos docentes? ¿Quién los capacita? Evidentemente para que actúen en forma transversal en la escuela, como decir, detecten porque son las figuras principales que van a convivir y me parece que es importante. Y la educación sexual siempre fue binaria, varón y mujer normativo, y creo que hay en los últimos tiempos una apertura también a una educación sexual que incorpore la palabra género. Me parece que esto está cambiando, sobre todo en la ley de identidad de género en adelante, mucho más. Pero sin ir más lejos, qué sé yo, los sexólogos y sexólogas están incorporando el género o incorporando todo lo que es la perspectiva de diversidad. Es reciente y realmente no lo tenían, supuestamente expertos en sexualidad. Creo que es un cambio que está revolucionando todas las formaciones, la perspectiva de género, bueno, en todos los aspectos, ¿no? En el Poder Judicial, digamos, cómo tener una perspectiva de género y tener esa visión un poquito más amplia, una interseccionalidad que abarque un poquito más la diversidad funcional, la discriminación por motivos de raza, religión, género, o por pobreza estructural. Es decir, hay motivos de muchas discriminaciones que muchas veces están invisibilizados, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucho ese trabajo y tener esta perspectiva más amplia, donde hay sistemas de opresiones y privilegios que a veces no vemos. Adrián, quería agradecerte por aceptar venir a conversar, por darnos una perspectiva de experiencia personal y de base científica. Para quien no lo sepan, bueno, lo pueden encontrar caminando por el Durán. Sí, o en En Instagram. todas las redes Estoy en las sociales, redes, en Instagram. por todos lados. Y si no, bueno, se acercan al Durán o llaman por teléfono y ahí van. Sí, Y tenemos los un libros. mail. Tenemos un mail que es Diversidades Durán, si quieren consultar. Y por Instagram, por todas las redes soy Adrián Helien. Y repetime los títulos de los libros. No hay cuerpes equivocades y el Manual de Atención de la Salud Transgénero. Los dos tienen un montón de premios, pero creo que también han salvado vidas. Yo creo que lo más hermoso que me pasó en la vida fue aprender de las personas trans, eso que me enseñaron que el mundo era de una manera, puede ser de otra, y quiero traer también la riqueza personal de las niñeces, adolescencia y personas adultas trans que me hicieron mejor persona. Adrián Helien, doctor, psiquiatra, sexólogo y acepta el mote, pionero en la atención integral a la diversidad sexual y de género. Muchas gracias por haber pasado por Es Más Complejo y yo los veo en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos.